Bien, buenos días. Nuevamente a través de este medio, llegando hacia sus hogares para poder desarrollar la presente sesión. Desarrollo mi proyecto 2. Quien les saluda, el profesor Felipe Ramos Paucar. Soy docente de la institución educativa 5149 de San Juan Bautista del área de ciencia y tecnología. La presente sesión está dirigida a los estudiantes de cuarto A, B y C. Antes de poder empezar el desarrollo de la sesión, es bueno poner, digamos, en práctica las normas de convivencia, cómo respetamos las ideas de los demás, en este caso vamos a participar ordenadamente y también no utilizamos términos inapropiados ni emoticones y vamos a presentar las actividades en el día indicado. Bien, primero, ¿qué necesitaremos? Tus saberes o talentos y mucha imaginación, como siempre lo has hecho. Y los recursos que se encuentran disponibles en la plataforma de Aprende en Casa. El recurso 4, que es indagamos científicamente sobre un bloqueador solar. El recurso 2, nos evaluamos, que es el que ustedes tienen que revisar para ver en qué nivel se encuentran. El recurso 5, protegemos nuestra piel de los rayos ultravioletas con ciencia y tecnología. Y segundo, ¿qué haremos? Esta semana concluiremos la experiencia de aprendizaje Mi Proyecto. En la primera actividad indagarás sobre la protección de la piel frente a la radiación ultravioleta con el uso de bloqueador solar. En la segunda actividad plantearás recomendaciones y explicarás cómo el desarrollo de la ciencia y la tecnología contribuye a cambiar las ideas de las personas sobre la conservación de la piel y nos protege del cáncer. Bien, el reto que ustedes van a tener es brindar orientaciones a otros adolescentes sobre por qué y cómo protegerse de la radiación ultravioleta. Las evidencias que van a presentar son explicaciones científicas sobre por qué y cómo las radiaciones ultravioleta afectan la piel y también las recomendaciones para la protección de las radiaciones ultravioletas y explicación de cómo el desarrollo de la ciencia y la tecnología contribuyen a cambiar las ideas de las personas para conservar la salud de la piel. Y también tu reporte de indagación científica sobre un bloqueador solar. Muy bien, el propósito que vamos a desarrollar en la presente sesión es indagamos sobre la composición de un bloqueador solar y explicamos cómo la ciencia y la tecnología ayudan a prevenir el cáncer de la piel. La competencia que se va a desarrollar es indaga mediante método científico para construir conocimientos y explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Muy bien, vamos a empezar entonces. Hay que saber que cuando se va a realizar una indagación, primero se tiene que problematizar situaciones. Luego, se tiene que diseñar estrategias para hacer una indagación. Posteriormente, generamos y registramos datos e información. Luego, analizamos datos, información y por último, evaluamos y comunicamos el proceso y resultados de nuestra indagación. Entonces, vamos a empezar con la problematización de situaciones. Como ya sabes, la radiación ultravioleta se está incrementando en los últimos años y el Perú no es ajeno a la situación. Luego de reflexionar sobre esto, vas a identificar los aspectos o factores presentes en torno a la piel. Por ejemplo, aquí vamos a darte algunas ideas: bloqueador, sol y tiempo de exposición. Para el desarrollo de esta actividad, te invitamos pues a leer el recurso 4, indagamos científicamente sobre un bloqueador solar. Bien, dentro de lo que es la problematización de situaciones, lo que se tiene que hacer aquí es formular pregunta e indagación en torno a aquellos aspectos que te han generado curiosidad. Por ejemplo, ¿qué influencia tiene el uso del bloqueador de óxido de zinc en el color de la piel expuesta al sol por un periodo? Recuerda que los factores o aspectos son las variables, ¿no? Por ejemplo, el bloqueador
de óxido de zinc. Es una variable. Entonces, ustedes aquí lo que van a hacer es subrayar la variable independiente, es decir, la causa, y también la variable dependiente, el efecto, y también pues lo que son las variables intervinientes, porque sabemos nosotros que en toda investigación y cuando se plantea o se formula la pregunta de indagación, vamos a encontrar las tres variables, la variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente también. Luego vas a plantear tu hipótesis o respuesta probable a tu pregunta. Recuerda que debe contener las variables en relación de causa-efecto. Por ejemplo, el uso de bloqueador solar conserva el calor del periódico expuesto al sol. Vamos a ver esto como ejemplo posteriormente, así es que vamos a seguir con la secuencia. Bien, entonces, dentro de lo que es la indagación en problematizamos situaciones, lo que ustedes van a hacer aquí es lo siguiente. Van a hacer una lluvia de ideas sobre los aspectos en torno al problema de la radiación ultravioleta que afecta a la piel humana. Ahí van a escribir la lluvia de ideas ustedes. ¿Y cuáles representan los que te interesa estudiar? Deben estar relacionados, es decir, uno debe de influir en el otro. Vas a escribirlo allí también. Posteriormente vas a anotar tu pregunta, luego la hipótesis y el objetivo de indagación. Vamos a suponer que de repente ustedes vayan también a preferir o van a escoger la pregunta: ¿qué influencia tiene el uso del bloqueador de óxido de zinc en el color de la piel expuesta al sol por un periodo? Entonces, ¿cuál sería la hipótesis aquí? Si se sabe de que nosotros tenemos que relacionar aquí las variables, ¿no? La causa y efecto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería más o menos un ejemplo para la hipótesis? Si usamos el bloqueador de óxido de zinc correctamente, el color de la piel expuesta al sol no sufrirá cambios, ¿no? Entonces, ¿cuál será tu objetivo de indagación? Aquí ese es el trabajo que ustedes van a tener que realizar también. Muy bien, vamos a continuar entonces. Eh, ya sabemos nosotros que después de problematizamos situaciones, el segundo paso es diseñamos estrategias para hacer una indagación. Aquí vas a ponerte a pensar respecto a lo siguiente. ¿Qué conocimientos científicos necesitas revisar o ampliar para plantear y sustentar la estrategia a los procedimientos para poner a prueba tu hipótesis? ¿Qué procedimientos necesitas para poner a prueba tu hipótesis? ¿Qué materiales necesitarás para ponerla a prueba? Un ejemplo de estrategia o procedimiento puede ser el siguiente: exponer un periódico con bloqueador de óxido de zinc al sol y compararlo con otro periódico que no está expuesto al sol. El primero se llama grupo experimental y el segundo grupo de control. Así podremos atribuir algún cambio a la variable independiente con seguridad. Bien, en relación con los materiales, ¿qué materiales utilizarás? Debe tener una composición que proteja la piel. Al buscar información encontramos que el óxido de zinc contiene partículas de 60 nanómetros y es el mejor compuesto para la protección solar. Es el material que necesitamos. Aquí vamos a ver la relación de materiales, ¿no? Vamos a utilizar 2 folders de plástico transparente de reuso, protector solar de óxido de zinc, 2 hojas de periódico, 2 pedazos de cartón donde pueda colocarse la hoja de periódico, una cinta adhesiva, 2 barras de plastilina y el reloj también para poder controlar el tiempo. Bien, vamos a determinar las variables entonces. El grupo experimental, como ya se había indicado anteriormente, es la hoja de periódico del mismo tamaño y color. Solo va a tener, por ejemplo, texto sin imágenes. Esta hoja de periódico, en todo caso este periódico que nosotros vamos a utilizar, solamente va a contener texto, no va a tener imagen. Y esta ustedes lo van a exponer al sol. Y el grupo de control es la hoja de periódico del mismo tamaño y color, solo texto sin imágenes, pero esta no se va a exponer al sol. Vas a luego a retomar las variables independiente y dependiente para tener claridad
¿De qué datos necesitas obtener y elaborar una tabla? Usa el ejemplo de la tabla presente en el recurso 4, que está disponible ya en la plataforma de Aprendo en Casa. Recuerda, mantén controladas las variables intervinientes durante el mismo tiempo. Te sugerimos que el papel periódico sea del mismo tamaño. Tienes que medirlo con una regla. Tiene que tener el mismo color y que incluya letras sin imágenes, como ya se ha dicho también. Observe el color del periódico, que en este caso va a ser la variable dependiente antes de la prueba. Vas a colocar el bloqueador solar de óxido de zinc en el grupo experimental. Dentro de diseñamos estrategias, como ya se ha dicho, para hacer la indagación, hay conocimiento científico que debemos nosotros de tener. Por ejemplo, ¿qué es un protector solar? Son productos destinados a la protección de la piel debido a sus compuestos que sirven de filtro de los rayos ultravioletas. Por ejemplo, aquí encontramos nosotros al óxido de zinc, dióxido de titanio, al salicilato también. ¿Qué es el óxido de zinc? Es un compuesto que previene las quemaduras y los cambios degenerativos de la piel que causan las radiaciones ultravioletas. Aquí, por ejemplo, donde dice procedimiento, a ustedes aquí van a escribir lo que van a hacer, ¿no? Con los materiales que ustedes van a conseguir también. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a exponer un periódico con bloqueador de óxido de zinc al sol y lo vas a comparar con otro periódico que no esté expuesto al sol. Sabemos nosotros que el periódico con óxido de zinc expuesto al sol se llama grupo experimental y el periódico que no está expuesto al sol se llama grupo de control. Así podremos nosotros atribuir algún cambio a la variable independiente con seguridad. Bien, dentro de lo que es la indagación, hemos dicho, después de diseñamos estrategias para hacer una indagación, posteriormente tenemos nosotros que generar y registrar datos e información. En este caso vas a llevar a cabo el procedimiento, estrategias que diseñaste para probar tu hipótesis. Puedes considerar el siguiente ejemplo. Vas a observar el color del periódico antes de la prueba, que es la variable dependiente. Luego vas a registrar lo observado en la tabla 1. Aquí a considerar el color del periódico antes de la prueba, como se ha dicho. Luego vas a aplicar el bloqueador solar del óxido de zinc, según sea el grupo experimental y de control. Y lo vas a dejar por 2 horas, para observar sus efectos. Luego vas a reflexionar con ayuda de la rúbrica en este caso, recurso 2, sobre cómo estás avanzando y solicita orientación ante cualquier duda. Registra la información en tu diario reflexivo. Después de 2 horas, observa el color del periódico de los grupos experimental y de control. Anota lo observado en la tabla 2, el color del periódico después de la prueba y vas a registrar los cambios que observes. Muy bien. Vamos a utilizar entonces aquí en la tabla 1 para poder considerar el color del periódico antes de la prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver nosotros que aquí vamos a encontrar grupos experimental y de control, el tiempo, ¿no? Cuando es 00 horas, ¿qué color presenta en este caso el periódico? Pues sigue siendo igual, ¿no? Porque todavía no ha sido expuesto de repente todavía al sol. En la tabla 2, color del periódico después de la prueba. A ver, el grupo experimental, ¿qué color presenta después de las 2 horas? Y el grupo de control. Ojo, acuérdate que el grupo experimental es aquel que se va a exponer al sol. Y el grupo de control es el que va a estar, digamos, no en presencia del sol, sino que va a estar, digamos, en otro ambiente. Y aquí vas a escribir los cambios que observaste. Luego vamos a analizar los datos e información. Vas a comparar los datos de la tabla 1 y 2 y establece una relación entre la hoja de periódico expuesta al sol y la hoja de periódico no expuesta al sol. Vas a comparar los datos del grupo o muestra experimental, es decir, la hoja del periódico del mismo tamaño, color, que incluye solo texto sin imágenes y expuesta al sol. Y el grupo o muestra de control, que es la hoja de periódico del mismo tamaño, color,
que incluye solo texto sin imágenes y no expuesta al sol. Vas a comparar tus resultados con la hipótesis y la información científica. ¿Resultó válida o refutada tu hipótesis? Vas a elaborar las conclusiones o ideas general a la que hayas llegado. Luego vamos a evaluar y comunicar el proceso y resultado de nuestra indagación. ¿Qué conceptos apoyan tus conclusiones? Ahora, prepara un breve reporte de tu indagación, pero primero revisa una vez más la rúbrica de la competencia Indaga, pues tiene los criterios de cómo se espera que sea tu indagación. Ojo, es muy importante, tienes que revisar la rúbrica y en este caso revisa la competencia Indaga para ver si lo que tú estás haciendo tiene un buen avance. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a leer algo importante sobre protegemos nuestra piel de en este caso de los rayos ultravioletas con ciencia y tecnología. Vamos a ver las medidas preventivas de cáncer de piel, aquí inducido por la exposición prolongada a la radiación ultravioleta. Primero, veamos el uso de ropa protectora de radiaciones ultravioleta. Para absorber o bloquear la mayor parte de la radiación debes tener en cuenta lo siguiente: el tramado de tejido, el tipo de fibra, el grosor y densidad, y el color también, que son muy importantes. Por ejemplo, el tramado de tejido es el factor de protección ultravioleta. Factor de protección ultravioleta, está representado por UEPF. De un tejido o tela varía en función de los parámetros de fabricación. Debe tener ligamento, densidad de hilo y factor de cobertura, que estas contienen pequeñas partículas de zinc. El tipo de fibra, por ejemplo, la fibra debe tener componentes que bloqueen y absorban los rayos ultravioletas y que los conviertan en luz blanca. Recomendamos las fibras procesadas de modal y modal zoom, por ejemplo. El grosor y densidad. Las telas delgadas y caladas dejan pasar la radiación ultravioleta, a diferencia de los tejidos densos y tupidos, como el algodón licrado, drill, denim, corduroy. También vamos a ver sobre lo que es el color. Los colores oscuros absorben más la radiación ultravioleta, es decir, que en este tiempo no debemos utilizar nosotros, por ejemplo, las prendas de vestir de colores oscuros, porque ya sabemos que absorben las radiaciones ultravioletas y eso sería dañino también para nuestro organismo. Bien, te ofrecemos un cuadro que muestra el rango de protección UEPF. Acuérdense que es el factor de protección ultravioleta que debe presentar una prenda con protección ultravioleta, ¿no? Ok, entonces vamos a ver los rangos de UPS, la protección contra los rayos ultravioleta y el bloqueo contra los rayos ultravioleta también. Si el rango de 15,20 es, aquí por ejemplo la protección es buena protección y el bloqueo de 93 va a ser de 93,3% a 95,8%. Si el rango es de 25, 30 o 35, muy buena la protección. Y el bloqueo va a ser de 95,9% a 97,4%. Si los rangos UPF son de 40, 45, 50 a más, a 50 a más, va a ser excelente protección. Y aquí el bloqueo va a ser mayor a 97,5%. Muy bien, luego tenemos el uso de sombreros de ala ancha, porque ya sabemos nosotros que la cara, el cuello, las orejas y hombros son las zonas más expuestas al sol. Por lo tanto, estos sombreros deben tener una medida, ¿no? Más o menos, por ejemplo, de 7,5 a 10 centímetros en toda la circunferencia. Y deben brindar una protección ante los rayos ultravioletas A, ultravioletas B también. También tenemos los lentes de protección con filtro solar. Deben estos impedir la llegada de radiaciones ultravioletas directas o indirectamente del sol a los ojos. Son muchos los modelos de filtros solares que existen en el mercado actualmente, los cuales proporcionan niveles de protección muy distintos. Los filtros de protección solar se clasifican según sus características, por ejemplo, en filtros coloreados o tintados, filtros fotocromáticos, filtros espejados,
filtros polarizados. ¿Cuántos de ustedes, me pregunto, de repente tienen estos lentes, a lo mejor que lo hayan comprado con esas características y sin embargo no presentan realmente esas características? Y por el contrario, de repente nosotros al ponernos estos lentes y cuando salimos en familia o cuando salimos solo quizás, nos exponemos al sol y lejos de protegernos los ojos con este lente, nos estamos dañando más bien, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Pues hay que saber, hay que leer estas características que contienen cada uno de estos lentes, por decirlo así. Bien, cuidemos nuestra piel evitando sobreexponernos al sol. Miren, la exposición acumulada a la radiación ultravioleta es uno de los factores de riesgo que producen cáncer a la piel. Vamos a estar atentos a esto. Mantenerse bajo sombra y evitar sobreexponerse al sol, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Hay que saber que en este tiempo la radiación ultravioleta es más fuerte, ¿no? Es más intenso. Por lo tanto, si nos exponemos, sabemos ya nosotros que vamos a recibir quemaduras en nuestra piel y eso es dañino pues, para nosotros. Luego, emplear elementos protectores como sombreros de ala ancha, 10 centímetros, como ya se ha explicado, y ropa protectora que cubra la mayor parte del cuerpo. Los lentes del sol con protección para radiación ultravioleta, las sombrillas o toldos para actividades al aire libre, muy importante, ¿no? Si vamos a realizar una actividad al aire libre, hay que de alguna forma cubrirnos también con las sombrillas o toldos y aplicar un buen bloqueador. Ojo, un buen bloqueador, pero fíjense, 30 minutos antes, no es que voy a salir ahorita y en este momento me lo aplico, no, 30 minutos antes de ponerse al sol y luego de cada, en este caso, de cada 1 a 2 horas también. No es que ese bloqueador que esté aplicado, no, ya va a ser, digamos, para todas las horas que me voy a exponer al sol. Y no es así, ¿no? Esto disminuye el daño a la piel contra los rayos ultravioletas. Bien, esto espero pues de que de repente ustedes los puedan elaborar en casa, ¿no? Elaborando nuestro bloqueador solar. Ahí están los pasos que deben de seguir y a lo mejor algunos pueden contar con todos los materiales para que lo puedas elaborar. Sería una experiencia estupenda para ustedes si lo puedan realizar también. Bien, esta es la actividad en la que ustedes van a tener que desarrollar. Vas a realizar explicaciones científicas sobre por qué y cómo la radiación ultravioleta afecta a la piel. Las recomendaciones para la protección de la radiación ultravioleta. Profesor, ya usted me dirá, realmente, profesor, ya nosotros esto lo hemos hecho en la clase anterior, muy bien, pero de repente hay algo más que ustedes puedan agregarle aquí, ya en base a lo que has trabajado también, ¿no? El 2 sería explicación de cómo el desarrollo de la ciencia y la tecnología contribuye a cambiar las ideas de las personas para conservar la salud de la piel. Ya sabemos de que hoy en día podemos contar con bloqueadores solares también, ¿verdad? Y sobre todo, pues, digamos, no usar, en este caso, por ejemplo, prendas oscuras, porque ya sabemos de que estas prendas, ¿no? Como que atrapan las radiaciones ultravioletas y eso sería también de alguna forma dañina para nuestra salud y luego vas a elaborar las conclusiones o ideas general a la que has llegado en tu experimentación, ¿no? O sea, por ejemplo, la hoja, en este caso el periódico que ha sido expuesto al sol, que ha tenido, lógicamente, bloqueador, dióxido de zinc, ¿qué cambios experimentó? Y el otro, el del grupo de control, la que no ha sido expuesto al sol, cambió de color. Eso es lo que ustedes tienen que considerar aquí en estas conclusiones también. Y tu reporte de indagación científica sobre un bloqueador solar. Ya sabemos de que todos los bloqueadores que de repente puedan estar a la venta en los mercados no son buenos. Hay que considerar también, digamos, la calidad de esta, ¿verdad? Muy bien, esperando entonces que ustedes realicen un buen trabajo. Me despido de ustedes, no sin antes hacerles recordar, pues, que todavía continuamos con el distanciamiento social. Hay que respetar la distancia cuando estemos en la calle nosotros y hacer, digamos, el uso correcto de las mascarillas y de los protectores faciales también. Muy bien, esperando que realicen pues su trabajo y que lo presenten en el indicado. Me despido de ustedes. Cuídense mucho, nos vemos.